¿Qué pasa, Michael Vara? Que estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de los 10 mejores jugadores españoles que han pasado por la Premier League. ¡Comenzamos! Michael Ballack, that is an absolute screamer. Pues estamos aquí, ya veis, en un nuevo setup que hemos montado para estos videitos que tendréis durante las semanas que hablarán, pues eso, más de cosas igual ahistóricas, ¿no? Se podría decir, o ciertamente que no tienen tanto contenido de actualidad. Sí. Y no sé si quieres decir alguna cosa más y le podemos dar a empezar. No, oye, que parecemos profesionales, ¿no? Esto es un intento de profesionalismo, así que ya sabéis, tenéis que dejar vuestro like, suscripción y sobre todo darnos apoyo y qué os parece esta idea que hemos tenido un poco revolucionaria en el canal. Y sin más dilación, si quieres, vamos con el número 10 de esta lista, que como no le estás haciendo tributo a su peinado, Don Oriol Romeu, historia del Southampton. Efectivamente, no hay nada más que decir. Encima, justo cuando hicimos este guión todavía no se había marchado de la Premier League, entonces ya podemos dar su carrera por concluida, no podrá subir ningún peldaño más. Lo único que podrá llegar fueron jugadores españoles que le pueden superar en esta lista. Y pues primero hay que hablar, pues eso, que al final es canterano del Español, luego pasa también por la cantera del Barcelona y lo ficha en 2011 el Chelsea a cambio de 4,6 millones. Entonces está un par de temporadas suplentón, no acaba de conseguir la continuidad y pasa también unas sesiones por el Valencia y el Stuttgart. Y ya a partir de ahí empieza esa carrera en la Premier Dorada. Empieza a sonar, ¿no? Yo creo, ¿no? Su nombre en el mundo del fútbol, porque en el Chelsea era de estos típicos que dices, parece que no va a llegar, sí, que no va a terminar de convencer. Yo creo que era porque aún no tenía ese icónico corte de pelo, ¿no? Esa calva tan reconocida en la Premier League. Y al final, pues ya en el Southampton, yo creo que todos sabemos el jugador que ha sido un pivote fundamental con distintos estilos de entrenadores, que ha pasado por muchos jugadores, ¿no? Ha jugado con Mané, ha jugado con Van Dijk, ha jugado con todo el mundo, y el que siempre ha estado ahí ha sido Oriol Romeu. Efectivamente, hay que decir que al principio, con nada más llegar, tuvo una primera buena temporada, pero luego es verdad que se cayó un poquito, que parecía que Hasehutel no acaba de confiar en él, si incluso llegó a hablar de su salida, pero al final ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ha estado ahí dando guerra hasta el final, y este año yo creo que da un paso atrás en su carrera porque él lo quiere. Yo creo que él lo ve así, creo que prefiere venirse ya a España, ya no tiene nada que demostrar a nadie. O sea, entraba en el top 10 históricos españoles del fútbol inglés, así que yo creo que viendo que lo íbamos a meter en la lista, dijo, me voy a Girona. Yo también creo lo mismo, y ya como más una especie de dato, decir que ha jugado 253 partidos en la Premier League, bueno, con el Southampton, y 33 con el Chelsea, que no es poca cosa, y que ha ganado una Champions League con el Chelsea en aquellas temporadas, aunque no fuera titular, pero sí jugó los minutos suficientes. Sí, para llevarse el el mérito. Y trofeito. tiene el palmarés la Champions League. Efectivamente. ¿Tú tienes una? No, Yo no. yo ¿Tú tampoco. Pues ya está. Ibrahimovic tampoco. Tampoco. Ya está, no hay más datos que dar. Efectivamente, si te parece podemos pasar al número 9, donde tenemos a uno de los que ahora actualmente es uno de los mejores entrenadores de la Premier League, Datos. a pesar de que yo Datos lo no he criticado opiniones. bastante. Si quieres empezar tú, porque ya sé que es un jugador que te gusta. El entrenador líder de la Premier League en el momento de la grabación, ojo, cuando salga el vídeo sí lo sigue siendo, Mikel Arteta, un Mikel Arteta que yo creo que todos sabemos su procedencia vasca, canterano del Fútbol Club Barcelona. Oye, yo creo que eso está a la altura de muy pocos, y luego que además ha hecho carrera tanto en clubes como la Real Sociedad, Rangers, PSG, entre otros, antes de llegar a la Premier League, donde Arsenal y Everton son su paso más icónico por la liga. Efectivamente, llegó a la Premier League al Everton después de unas buenas temporadas en la Real Sociedad y en el Rangers sobre todo, y ya por 2,8 millones. Tiene unas buenas temporadas en el Liverpool, en el Everton, perdón. Bastante interesante su carrera también ahí. Yo creo que lo recordamos por el Arsenal, pero en el Everton yo creo que ya se consolidó como un jugador Premier League. Destaca estas 6 temporadas en el Everton, 208 partidos, que no es poca cosa tampoco, 35 goles, 34 asistencias, que para el tipo de centrocampista no estaba mal. Es decir, Dato que me acaba de sorprender, ahora que sí? lo acabo de ver. Sí, Dato que me sorprende bastante, porque tú ves a Arteta, jugar, y lo último que te esperas es estas cifras Eso. en 200, pero que te genere 70 goles, es una cifra que Es una Arteta, maravilla. 70 patadas por partido, vale, pero goles, cuidado. Efectivamente, y luego ya, pues en la 11-12, llega al Arsenal ya por 12 millones, es decir, el Everton le saca unos dineritos, que para esa época no era un precio pequeño, porque encima ya era un jugador pues, que ya tenía una edad. Y al final, pues es un jugador más maduro. Igual el Everton lo veíamos como un centrocampista que tenía un poquito más de llegada, tenía un poquito más de velocidad, y en el Arsenal se asenta más como una especie de organizador. Sí. Y nos da, yo creo que sus mejores temporadas, yo creo, en cuanto a nivel de jugador. Sí, ¿Eso qué te parece? sobre todo ya veíamos, ¿no?,
el paso que ha dado ahora con los años, que era que podía llegar a ser un entrenador como la Copa de un Pino, que se le veían muchas actitudes, sobre todo se interesaba mucho, hay declaraciones de Wenger ya de la época que se interesaba mucho por todo lo que tenía que ver con el mundillo de ser entrenador. De hecho creo que se sacó el título cuando aún era jugador y oye, todas estas relaciones que tuvo en el paso de la cantera del Barça, etcétera, etcétera, hicieron que Pep Guardiola se interesara tanto en él como para ser su segundo entrenador, y yo creo que la formación que tuvo con el catalán ha sido inmejorable. Inmejorable, la verdad. Ya por último, yo creo que comentar con Mikel Arteta, que igual, como decías tú, lo imaginamos como jugador del Arsenal, como un jugador histórico, al final pues se ha convertido en una leyenda, pero es que tan solo estuvo 5 temporadas, que no es una burrada, no es una locura, es decir, está bien, pero un César Azpilicueta igual está llegando a la posición que tenía Mikel Arteta en el Arsenal después de 10 temporadas casi, o sea, para entender un poco la diferencia, ahí también gana 2 FA Cups, que yo creo que es algo importante dentro del Arsenal, que es como su trofeo querido, el equipo de Inglaterra que más títulos ha ganado, de los más títulos coperos. Sí, sí. Y dicho esto, no sé si quieres decir alguna cosa más y ya pasamos a otro jugador que sé que es muy de tu gusto. Pues eso, la diferencia que has marcado con Azpilicueta quizás no ser tan leyenda, yo creo que también viene ligado con eso, esa última etapa de Wenger, en la que además pues todas las declaraciones que tenía, luego eran, todos los fans del Arsenal lo apoyaban mucho, te ganó el vestuario, era un líder, entonces al fin y al cabo cambia un poco esa perspectiva, que con el Navarro yo creo que también cambia con los años, porque es lo que tarda en convertirse en el líder del Chelsea. Como vamos con el jugador que has dicho tú, ¿no? Un jugador líder, santo de mi devoción, mi jugador favorito de la historia de este deporte, Xabi Alonso, que duele meterlo en el octavo, pero es que hay que decir que su carrera, ¿no? Sus mayores logros vinieron fuera de la Premier League, y aun y todo, fíjate si tuvo un paso no efímero, pero sí fructuoso en poco tiempo, donde sabemos todos que ganó la Champions League, y quizás no llevarse la Premier en ese Liverpool es lo que nos hace meterlo un poquito más arriba. Efectivamente, también hemos tenido en cuenta, más allá de la carrera y los gustos personales, un poco también lo que han ganado dentro de los equipos, porque también es importante. Llegó en 2004 desde la Real Sociedad a ese Spanish Liverpool de Rafa Benítez, un equipo que se recuerda mucho aquí en nuestro país, pues desde que se creó, la verdad, hay muchos aficionados pues de esa generación, sí, que le tienen bastante aprecio al equipo de Liverpool. Y también decir, pues eso, que ganó todos los títulos, como dices, es posible, excepto la Liga, que igual es ese mayor peso, 210 partidos, 18 goles y 10 asistencias, yo creo que es lo de menos, porque él no se predominaba como jugador por hacer asistencias, sino igual por otro tipo de cosas. Me hubiera gustado saber la estadística de las amarillas que tuvo tanto en Champions, competiciones coperas y Premier League. Y bueno, si no vamos más a eso, uno de los mejores pivotes de la historia, yo creo que el segundo mejor español por detrás de Sergio Busquets, que al final pues está en otra liga. Sí. Yo creo que estaría en el top 3 de pivotes, sin discutirlo mucho y sin pensarlo demasiado. Y sobre todo eso, no tiene ese pozo de que era muy joven en el Liverpool, pero ya era todo un líder también, era un capitán sin brazalete, era una pieza fundamental para Rafa Benítez, que yo creo que era un entrenador que le vino como anillo al dedo en esa época. Y sobre todo ya nos dio indicios que era un repartidor de juego largo espectacular, unos cambios de orientación, yo creo que van a pasar a la historia, y todo esto generó el fichaje del Real Madrid de Florentino, que pagó más de 30 millones de euros para hacer un centro del campo de ensueño con Modric y jugadores que iban llegando, que poco a poco los iba adaptando, y sobre todo fue, yo creo, la pieza ideal para el Casemiro que hemos visto estas temporadas. Efectivamente, podemos hablar de su maestro, ¿no? Y por último, bueno, lo que has dicho al final, que llegó por más de 30 millones, que también hemos tenido en cuenta, es decir, llega por un precio muy bajo y lo venden después de haber tenido un gran rendimiento, cosas que hay que tener en cuenta, igual está por encima de Mikel Arteta. Y pasamos ya al séptimo jugador, donde tenemos también a otro que se nos ha marchado esta temporada, Juanín Mata, canterano en este caso del Madrid, vamos unos cuantos en Barcelona, ahora ya toca marcharse al conjunto de la capital. Al final, donde resurge como jugador importante es en el Valencia, y tenemos a Juan Mata, que es maravilloso. Juan Mata, David Silva, David Villa, Albelda, es que vaya Valencia tuvimos esos años plagado de calidad, eso es algo que no nos cabe duda, como tampoco nos cabe duda que una de las piezas claves fue Juan Mata, que eso hizo que llegara a la Premier League, concretamente al Chelsea, un Chelsea que oye, poco a poco fue creciendo, se fue haciendo importante, ganó la Champions League siendo yo creo que una pieza fundamental junto a Didier Drogba, y Mourinho, ¿no? Ese entrenador que tan cerca lo tuvo, que tanto lo quiso, que tanto le frustró también en muchas épocas de su carrera,
el rendimiento que podía haber dado el español. Sí, efectivamente, llegó por 25 millones al Chelsea, que era un buen dinero para esa época, y al final en su primera temporada nada más llegar en la Premier, en cuanto hablando de eso, únicamente de la Liga, 6 goles, 3 asistencias, que está bastante bien, y luego hay una temporada que tiene que ser espectacular en la que marca 11 goles y 3 asistencias en Liga, luego en Champions también tiene un gran rendimiento. Como dices, logró la primera Champions del Chelsea de la historia, cosa muy importante, siendo uno de los jugadores, pues eso, clave, siendo pues el eje del ataque de los Blues. Y al final también fue clave en esa propia Champions porque marcó el gol decisivo que pasaría y que permitiría al Chelsea pasar esos octavos contra un duelo que tuvo contra el Napoli bastante difícil. Sí, y luego todo eso, ¿no? Luego llega ya el United, que pagan otro auténtico pastizal por él. Millones. No sé si en el momento fue el fichaje de un español más caro en la Premier League. Pues igual. Creo recordar, no sé, era muy pequeño, así que puede que haya fallado en este dato. Pero sobre todo, pues eso, un jugador con una zurda maravillosa, que tenía un golpeo espectacular y que sobre todo yo creo que Mourinho fue su entrenador que yo creo que más le lastró en la carrera, porque se iba de Mourinho para seguir triunfando en Premier League y al equipo que iba llegaba José lo sentaba en el banquillo y precisamente una vez se iba Mourinho del banquillo empezaba a jugar un poquito, pero poco a poco con la edad pues fue perdiendo protagonismo. Sí, igual como lo que nos puede dar más pena, aparte de esas épocas con Mourinho, es ese último tramo, los últimos 2 años en el United en los que no ha tenido prácticamente minutos y a veces nos preguntábamos por qué, porque era un jugador que le podía dar esa calidad. Vemos a Lingard jugando en media punta, cosa que no entendíamos, pero ya a fin de acabar con Juanín Mata tenemos que hablar de 285 partidos, 51 goles, 47 asistencias, que no están nada mal. Y dime, Xavi. Y sobre todo el dato, que no tiene nada que ver, tiene 2 licenciaturas universitarias y ha hecho yo creo lo que es la mayor o la mejor obra que hay dentro de la Premier League, que es que todos los jugadores por obligación tengan que donar el 1% de su salario, creo recordar, para causas que yo creo que si no se llega o sea, si no lo llega a promover él, nadie lo hubiera hecho, y yo creo que tiene ideas muy, muy bonitas. No sabemos si cuando se retire del fútbol estará ahí de entrenador, se meterá a ejercer de alguna de sus licenciaturas o qué, pero yo creo que Juan Mata no ha dado su última palabra todavía. Yo espero que eso sea verdad. Una Champions League, 2 Europa League, 2 FA Cups y 2 Copas de la Liga. Poca cosa, la verdad. Palmarés tranquilito, ¿no? Yo creo que lo podemos tener cualquiera, ese palmarés, pero cuidado. Juan Mata, eterno infravalorado. Pasamos a la posición número 6, donde tenemos a Iván Campo, ¿no? Un Iván Campo que quizás no suena a todo el mundo, porque hay que decir que la carrera en España pues no fue muy larga, se fue bastante prontito al fútbol inglés, y sobre todo porque no ha pasado por equipos, lo que vendríamos diciendo, punteros de la liga, pero sí que ha sido una carrera bastante larga y consistente la que ha tenido en la Premier League. Efectivamente, llegará en la 2002-2003, yo creo que es el jugador que hemos metido en esta lista que más pronto llega a la creación de la Premier. Llega al Bolton, cedido por una temporada, llega desde el Madrid, donde pues había perdido toda la titularidad, y la siguiente temporada ya se convierte en un fichaje oficial que llega libre, ya pues eso, el tramo final de su carrera, como bien ha dicho Xavi. Al final era un central, ya lo pudimos llegar cuando era más joven a ver como centrocampista, pero ya cuando llega al Bolton es un central pues de 2 aguerridos, muy luchador, y también lo hemos querido premiar porque al final, sin ser un jugador que tuviera una calidad excesiva como pueden tener otros de esta lista, sí que en un Bolton, pues que al final era un equipo interesante que llegó a entrar en esas épocas en la Europa League, que es algo, un logro más viendo ahora que está en tercera división. Pues fue un jugador que se convirtió en una auténtica leyenda de la ciudad, que es algo pues que también hay que premiar, ¿no? Esa parte histórica, como un Marcelo Bielsa, que igual no han logrado tantísimas cosas como otros entrenadores que las ha logrado, pero se ha convertido en una auténtica leyenda de Leeds. Sí, es una auténtica leyenda. Me he equivocado, he dicho que llegó joven, no, llegó de los primeros españoles, es en lo que me he equivocado en esa puntillita, y sobre todo pues eso, no era un central contundente que marcó una época sobre todo en el Bolton, y que luego poco a poco ya, según iban pasando los años, pues tuvo que dar un pasito al lado e irse al Ipswich Town de segunda división en esos momentos, que yo creo que al ser un histórico seguía teniendo un cartel, pero no pudo volver al nivel ni volver a la Premier League este club con él en sus filas. Efectivamente, y ya a fin de acabar, 193 partidos, 14 goles, 5 asistencias, que pasa un central no está nada mal, y sobre todo a fin de contar una anécdota un poco graciosa, como se convirtió tan leyenda en el Bolton,
hubo un momento donde los aficionados empezaron a llevar pelucas, como llevaba él, entonces veías en el estadio del Bolton unos ingleses con cara de inglés. Borrachos y con pelucas. Nada Estas podía salir mal grandes. para el meme, ¿no? Una anécdota, yo creo que bastante graciosa. Como es gracioso que Fernando Torres solo esté en el número 5 de esta lista, que nos hace pensar ya el nivelazo que hay de aquí para arriba. El niño Torres, carrera en la Premier, que vamos a decir, salió jovencito del Atlético rumbo a ese Spanish Liverpool de Rafa Benítez, donde marcó historia. Yo creo que es el delantero centro moderno más recordado del Liverpool, porque Salah, pues para mí no lo es, no es delantero, es un extremo. Y pues en cuanto a estadísticas tenemos aquí 141 partidos, 80 goles, 20 asistencias. Poquita cosa. Y tenemos vídeos para el recuerdo también, ya no en el Liverpool sino en el Chelsea, con fallos un poco catastróficos que podrían haber engordado esas cifras. Y yo creo que lo que cabe destacar es eso, ¿no? Que yo creo que era la referencia junto a Gerrard de ese Spanish Liverpool de Rafa Benítez, donde con tanta estrella era el que más se hacía brillar. Efectivamente, llegó en la 2007-2008 por 38 millones, convirtiéndose en el récord del club del norte de Inglaterra, la verdad, algo que no tienen todos ese premio. Y no logró ningún título, es decir, es verdad, en el Liverpool, pero lo que hay que decir es que yo creo que en esa época vimos probablemente a uno de los mejores delanteros de este siglo. En su pick, Fernando Torres con el Liverpool era una auténtica maravilla, era una locura, no podían parar las defensas. No y mira que podían tenían... pararlo. Estaba Bilic, Ferdinand en el United, estaba Terry con el acompañante que estuviera en el Chelsea, es decir, había defensas muy buenas, de mucho nivel, y aún así él era una auténtica tortura para esas defensas. Era una tortura porque es que era un delantero completísimo, tenía un físico privilegiado, era muy rápido, era muy corpulento, por arriba iba... Yo creo que de lo mejorcito que había en esa época en la Premier League, tenía la versatilidad de poder caer a banda, de crear juego desde ahí, de pegarla desde donde fuera, porque no tenía miedo a pegarle desde ningún lado, tenía esa confianza, ¿no? Esa picardía, ¿no? Madrileña, ¿no? Ese niño, ¿no? Ese niño que llevaba dentro siempre lo sacaba a relucir en el campo, y eso hizo que el Chelsea también pagara otro pastizal por él, aunque aquí quizás el recuerdo sí tenemos el de la Champions League, ese gol que le marca al Barça en el Camp Nou en los últimos minutos, corriendo todo el centro del campo a placer, y ese levantamiento de orejona, pero yo creo que aquí su rendimiento futbolístico bajó. Sí, al final tú miras sus estadísticas y no son tan malas, es decir, 171 partidos, 45 goles, 65 asistencias, no está mal, es un poco equiparable a lo de Liverpool, pero es verdad que en cuanto a sensaciones nos costó un poquito más. Lo que dices, tuvo ciertos picks, pero también tuvo fallos muy grandes, y yo creo que lo que más le pesó es que al final se marchó de un Liverpool donde se sentía muy cómodo a un Chelsea donde no tanto, y encima 60 millones de libras en la 2010-2011. Se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier League, que no es poca cosa en su momento. Y al final hoy en día es el sexto más caro. Es verdad que no estamos contando a los que han llegado este año, es decir, Fofana no lo he tenido en cuenta, pero... Ni Anthony. Pero bueno, que no es poca cosa, pero eso al final pues se pagó mucha pasta y no acabó de dar ese nivel que vimos de uno de los mejores delanteros de la historia. Eso sí, en el palmarés, en el Chelsea, pese a todo esto, una Champions League, la primera, ¿no? La de Di Matteo, otra Europa League, y bueno, una FA Cup que yo creo que tampoco es un gran logro, viendo cómo está el fútbol inglés ahora mismo, viendo la importancia que se le da, pero aún en la época, cuando no teníamos todos los super equipos montados, era un título el que atesoraba mérito y que jugaban aún titulares. O sea, esos partidos, sí, porque ahora viéndolo el devenir de esta competición habría que reformular algo. Ahora cuesta un poquito más. Y ya pasando al cuarto lugar, antes de entrar en el podio, aquí hemos tenido muchas dudas si poder meterlo por el tercero, y es Cesc Fàbregas, un jugador pues que nos maravilló, que cuando llegó en la 2003-2004, uno de esos fichajes que le gustaba tanto a Wenger, jovencitos, que decía, este va a ser muy bueno. Muchos fracasaban, otros triunfaban, como fue el caso de Cesc Fàbregas. Pagó 3 millones, que para un chaval pues eso de 18 años era 17, 18 añitos tenía. Una buena pasta. Y en su segunda temporada ya se convierte en titular, marca 15 goles y da 14 asistencias, una auténtica locura en 27 partidos de liga. Es decir, ese Fàbregas era un equipo que venía de ganarlo todo, de empezar a seguir trayendo jóvenes, ¿no? Empezó un poco, yo creo, lo que era el cambio de generación dorada que tuvo el Arsenal, y tenía que ir metiendo las piedras poco a poco, ¿no? Se te fue un Bergkamp, aún estaba Henry, Robert Pires ya estaba un poquito en la cuerda floja, y te llega un Fàbregas que te revoluciona toda esa línea medular del centro del campo, que te podía jugar como media punta, como falso 9, acostado a banda, le costaba y por eso no lo hacía tanto, pero es que incluso ya lo hemos visto cómo ha ido evolucionando su carrera, ha podido llegar a jugar hasta en la base de la jugada sin ningún tipo de problema.
La verdad que sí. Ese Fábregas fue maravilloso y no hay que quedarse únicamente con ese Fábregas, que fue yo creo que su pique, fue pues una auténtica maravilla. Parecía que iba a ser pues otro más de los Iniesta, de los Xavi, es decir, un jugador que no está a un nivel superior en su época, sino que está a un nivel superior en la historia. No lo logró y en la 2011 vuelve al club de sus amores, al Barcelona, que ya lo ha dicho él más de una vez, que al final pues es el equipo que quería, que amaba y que quería triunfar. No lo consiguió, es verdad que estadísticamente no son malos, pero no acabó de adaptarse a lo que le pedía el club culé y en 2014 vuelve a Londres, en este caso al Chelsea, donde nos deja unas temporadas también muy interesantes. Sí, nos deja interesantes, sobre todo recordando ese paso por Barcelona, quisieron hacer de él lo que hacía con la España Del Bosque, que era jugar en ese falso 9, que yo creo que no logró cuajar del todo. Luego lo volvieron a retrasar al centro del campo y donde sí que nos dejó asistencias bonitas. Yo recuerdo algún pase filtrado, no me acuerdo qué partido, pero que iba con la camiseta amarilla del Barça, aquella mítica, que era un auténtico escándalo de pase. Y eso, luego volvió al Chelsea, donde dejó temporadas interesantes, dejó yo creo los últimos pinitos de su carrera al máximo nivel, porque en el Mónaco es verdad que rinde bien, pero para mí baja un escaloncito el rendimiento. Y si no recuerdo mal, una Premier League gana seguro y yo creo dos Premier Leagues, y la Champions no iba a ganarla, podía estar en el Mónaco, pero oye, una Europa League, 2 FA Cups y otra Carabao Cup, o sea, nada que envidiar. Y llega en esa segunda temporada en la que se convierte en titular, llega a la final con ese equipo de Henry, en la final mítica contra el Barcelona, que acaban perdiendo por la mínima, que es una lástima. Y también decir que es que en el Chelsea, en una de esas temporadas, también que lo vimos con Conte, si no me recuerdo mal, yo creo que tuvo una temporada con Conte en la base de la jugada que era muy buena, que llegó a 18 asistencias, se quedó únicamente a 2 del récord. O sea, cosa pues muy importante. Al final, 304 partidos con el Arsenal, 198 con el Chelsea, uno de los jugadores que más minutos ha tenido. Más de 500 partidos, ojito, es una locura. Previo paso, o paso intermedio por un FC Barcelona que si llega a tener la Premier League, podríamos estar hablando de rozar la cifra de 600 partidos. O sea, una auténtica salvajada lo que podría haber sido. Una locura. ¿Y ya te parece que podamos entrar en nuestro top 3? Top 3. Hay que entrar en el top 3, donde no cabe ninguna duda que David De Gea, aparte de ser el portero español de la Premier League, icónico por excelencia, ¿no? Yo creo que podríamos estar hablando ya no solo de estar en este top 3, sino que yo creo que podría entrar en un top 10 jugadores de la Premier League. Yo creo que de sí. La última, del siglo XXI. Es algo que no me cabría ninguna duda. Y sobre todo, el portero por excelencia de la Premier League. Yo me atrevería a meter incluso por encima de Schmeichel o Van der Sar. Yo en eso estoy de acuerdo, la verdad. También yo creo porque hemos vivido la época de De Gea, que puede también pesar. Pero también creo que a veces se idolatra hay una parte de nostalgia de ese pasado de Van der Sar y de Schmeichel, que eran porterazos. Es decir, no vamos a criticar a dos de los mejores porteros de la historia de la Premier, pero es verdad que lo de Gea ha sido muy burro, y más en un equipo que es que ha sido la única pieza. Es decir, incertidumbre, ¿no? Que no tenía nada más que De Gea y 10 troncos en la mayoría de partidos, que si repasamos alineaciones que ha llegado a sacar el United en los últimos años, cuidado, porque la mayoría están jugando en Championship hoy en día. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No. Cleverley, que fue un jugador importantísimo en varias etapas, está jugando en el Watford. O sea, no le ha dado para más al final en su carrera, y De Gea estaba rodeado de jugadores como estos que eran las estrellas del United. O sea, una auténtica barbaridad. Un De Gea que salió del Atlético por 25 millonazos. Sí, no. Es que tan solo hay que decir que llevaba 2 temporadas en primera, y la primera no era ni titular, es decir, empezó a ganar minutos, pero llega por 25 millones, 19 añitos tan solo, era un chavalín, le costó adaptarse. Yo creo que le ha costado es lo que más, igual ese juego aéreo es algo que le ha pesado, pero también hay que decir que las últimas 2 temporadas yo creo que ha trabajado bastante y ha mejorado sin ser una maravilla. Es decir, no es Robert Sánchez, no es Nick Pope, pero por lo menos no te hace lo que te podía hacer en un pasado. Y sobre todo que es que llegó en eso, lo que decimos en la trama final de Ferguson, gana esa última Premier League con el entrenador escocés, pero a partir de que se va es una decadencia. Van Gaal, Carrick, Solskjaer, Mourinho, Moyes. Ya está. Es decir, no hace falta seguir, ¿no? Una lista de entrenadores, Ole Gunnar Solskjaer, como te has dicho, luego lo de Rangnick también, otro paso un poquito a tener en cuenta, que no se le ha dado mucho bombo, pero yo creo que hay algo ahí, ¿no? En general, una etapa en la que los Glazers no han estado acertados en nada más que en la portería, donde De Gea se ha consolidado como uno de los mejores porteros españoles de la historia de la Premier League también, como ya hemos mencionado, y sobre todo
un histórico del United que no se le tiene tan en cuenta por ser portero, pero que ha sido el mejor jugador de la temporada varios años. Me atrevería a decir que hasta el Mundial, yo creo que fue el jugador más importante, hasta el Mundial 2018 fue el jugador más importante del lustro en el Manchester United, que acaparaba todos los premios, acaparaba todas las portadas y todas las palabras buenas de tu club. Sin lugar a dudas. Y yo creo que el Mundial fue lo que le ha perjudicado en su carrera. Sí, yo creo que es ese peso del Mundial donde vemos un par de temporadas que se cae bastante, una falta de confianza que él luego ya ha hablado posteriormente, que eso, que le vino bien ir al psicólogo, que él lo ha trabajado, que al final también pues habla bien de él, es decir, acepta que no estaba en un buen momento, lo trabaja y vuelve, porque hay que decir que llega Dean Henderson después de un temporada en el Sheffield United que decíamos, cuidado David De Gea que te puedes pirar. Y dice... Y dijo David De Gea, ¿qué pasa? Tú chaval, el de la gorrita, tú gorritas, ¿me has quitado el puesto a mí? Anda y pírate al banquillo, que yo estoy muy bien bajo palos, y ha vuelto a demostrar su mejor rendimiento en estas 2 últimas temporadas. Efectivamente, la verdad lo de Gea es impresionante. No hemos tenido en cuenta ya al principio de esta temporada, pero hay que decir que ha jugado 487 partidos en uno de los equipos más grandes de la historia ya del fútbol europeo, me atrevería a decir. Ha ganado... Podríamos decir también que es una de las porterías más grandes, ¿no? Porque tener tanto trabajo en un equipo así no debería de ser lo habitual, y yo creo que aparte de todo esto, sobre todo los highlights de Gea, lo plástico que es, esos pies abajo, es que no sé, a mí solo me salen maravillas. Si quieres finiquita tú, porque yo podría estar hablando hasta mañana. Pues voy a finiquitar diciendo que una Liga, una Europa League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield en los peores años de la historia, probablemente por lo menos los últimos 50 años, del Manchester United. 487 partidos, 165 porterías a cero en una defensa donde ha estado Eric Bailly a un nivel pésimo. Phil Jones, Smolly. Por no hablar de también algunos que han pasado canteranos que no me apetece ponerme ahora aquí a hablar, pero al final una auténtica locura, y sobre todo destacar que es que, ¿quién hemos hablado? Fábregas, Fernando Torres, Iván Campo, Juan Mata, Xabi Alonso, Arteta y los Romeo. De estos, ¿quién es el único que se mantiene todavía en la Premier League? Don David De Gea. Acepto de uno que vamos a hablar ahora, en el segundo lugar, sí, de aquí, de la casa Sabino. Aquí, de Navarro, de Osasuna, Don César Azpilicueta, que llegó al Chelsea tras la consecuencia de esa Champions League, y a partir de ahí pues se ha consagrado como uno de los laterales más importantes de la Premier League, un jugador que está marcando historia, que es una leyenda del Chelsea. Yo creo que ahora mismo, en la época Premier League, detrás de Lampard, es el jugador más icónico, que más quiere la afición, yo creo que más se ha hecho respetar. El único también se puede hablar. Sí, Terry, me lo he olvidado, perdón. Pero Terry sí, Lampard, y yo creo que el siguiente es Azpilicueta, Azpilicueta, por delante de Drogba, me atrevería incluso de meterlo. Yo creo que de nivel sí. No, de nivel y de todo lo que significa Puede ser, para el puede Chelsea. ser. Yo creo que a la larga tiene una Champions League también, pese a haberse perdido la primera, cosa que poca gente recuerda o que puede tener en cuenta, y eso que es muy reciente. Sí. Sobre todo importantísimo en las ligas de Conte, Qué maravilla en esa defensa de 3, muy polivalente. Y yo es que no sé, quiero que dejarte hablarte a ti, porque este es otro jugador con el que podría estar hablando esta mañana. Yo creo que lo que mejor se puede decir de César Azpilicueta, aparte de lo que has dicho tú, es que con todos los entrenadores que han pasado por el Chelsea, Di Matteo, Benítez, Mourinho, Hiddink, Conte, Sarri, Lampard y Tuchel, siempre ha sido titular. Si no era al principio, como igual le puede pasar con Tuchel, lo ha sido después. Es un tío que se gana, y que sobre todo, y lo más importante me parece que también tiene que estar en este puesto, es por lo que dices, se ha convertido en una leyenda del Chelsea, otro equipo gigante que tiene una afición súper importante, y encima es una afición que ya lo conocemos, es muy inglesa, está muy arraigada a esa tradición, y que un jugador que sea extranjero, que llegue, se convierta en capitán y que sea tan respetado, me parece que está al alcance de muy pocos, por no decir de ninguno. Y sobre todo este verano, que cuando más sonaba que podía salir, el tío coge y decide renovar 2 años más por el Chelsea, mandando de paseo al FC Barcelona, donde sabía que iba a ser titular importante. O sea, cosa también que yo creo que es de valorar la del Navarro. Y si vamos a los datos más técnicos, ¿no? 474 partidos hasta esta temporada, 17 goles, 55 asistencias. Ojo, las asistencias que poco se habla para ser un lateral que ofensivamente tampoco es una maravilla. Y oye, desde la creación de la Premier League, el cuarto con más partidos, o sea, por detrás de Cech, Lampard y Terry. O sea, estamos hablando que los 4 de hecho, es que leyendas, leyendas del Chelsea, ya está. Sí, o sea, esos 4. Si quieres marcar historia en la Premier League, vete al Chelsea, ya está, no tienes más.
y sobre todo eso, todos los títulos, no tiene Europa League, tienes 2 Premiers, tiene una Champions League y sobre todo siendo importante y titular en todas ellas, como tú ya has dicho, con diferentes entrenadores. Sí, y ya después de este breve corte que habréis visto, porque la cámara que tenemos pues, nos permite grabar hasta unos minutos determinados y luego se corta, lo veréis yo creo que en otros vídeos que tengamos también. Pero bueno, dicho esto, lo último que quería comentar es eso, lo que dices tú, que es el cuarto jugador con más partidos de la Premier League por detrás de Cech, Lampard y Terry, pero es que ahora que ha renovado, que yo eso no lo había tenido en cuenta a la hora de hacer el guión, le está a 19 partidos de convertirse en el tercer jugador de la historia con más partidos del Chelsea, algo impresionante. Y ahora sí, yo creo que igual el primer puesto yo no he tenido ninguna duda porque creo que es no solo el mejor jugador de la historia que ha pasado español por la Premier League, sino probablemente uno de los 10 mejores jugadores de toda la historia de la Liga Inglesa. De la Liga Inglesa y sobre todo el mejor jugador de la historia de un club que ha emergido gracias, no te voy a decir a él porque al fin y al cabo la pela es la pela, pero sí desde que está él. Y es David Silva, para sorpresa de nadie, el mago de Arguineguín, que oye, nos ha dejado el mejor fútbol de su carrera, tanto en el Manchester City como en la selección española. No nos cabía ningún tipo de duda que iba a triunfar allá donde fuera, pero sobre todo lo que no esperábamos era que se hiciera, yo creo que tan grande su legado, tanto en la Premier League como en el Manchester City. Efectivamente, es que hemos visto a un David Silva que yo creo que lo que más le ha pesado ha sido que en España, al no jugar aquí, no se la ha tenido en consideración. No se le haya visto tanto ha fútbol. sido un jugador maravilloso, ha sido un jugador pero dominante en la Premier League, siendo encima cuando se habla mucho de la Premier League es una liga muy física, la Premier League necesitas por ser un tío fuerte, que no, Es todo lo contrario. es todo lo contrario, jugador bajito, que sabe dominar el tiempo, que sabe dominar el juego, ha sido maravilloso, ha comandado junto, yo creo que en ese crecimiento del City junto a Yaya Touré, que fue un jugador pues también espectacular en esa época con los Citizens, y es que ha sido fue el jugador en su momento más caro por detrás de Robinho y Dzeko, y otros parecidos son Yaya Touré, Balotelli y Adebayor, es decir, el City apagó esa pasta o más por jugadores como Robinho, Dzeko, Balotelli y Adebayor, y él sin embargo ha sido el que ha rendido, el que ha dado ese valor porque llegó igual no de una posición tan alta a fútbol mundial, sino un jugador que destacaba mucho en venía de ganar Valencia. un mundial, las cosas como son, de ser importante en esa selección, pero sí, no, venía sobre todo con esa imagen de ser el tapado, como tú has dicho, ese físico, ¿no? Ese perfil, no del fútbol inglés, porque no era un perfil fútbol inglés, todo el mundo pensaba que se lo iban a comer las defensas, que se lo iban a dominar muy fácil, pues el tío llegó con toda la inteligencia del mundo, que es la que ha demostrado tener, y lo bueno que ha sido el fútbol, toda esa calidad la ponía semana tras semana a flor del disfrute de todo el mundo y sobre todo de los futboleros, porque yo creo que un jugador como Silva también es algo a tener en cuenta y yo creo que es de lo que se habla poco, como tú ya has dicho, sobre todo en España, que al no haberse podido disfrutar en la Liga Española durante más tiempo, no se ha tenido tan en consideración lo bueno que era y quizás sorprendía que siempre fuera titular en la selección española, era algo que la gente no se explicaba. Efectivamente, pero es que solo vale atenerse a los datos, aparte de que ha sido titularísimo siempre, es decir, no ha dudado nunca su titularidad ni Mancini, ni Pellegrini, ni Pep. Es un jugador donde en el 2011-2012, al poco de llegar en la segunda temporada, crea 23 goles en la Premier League en 36 partidos, que a veces hablaba de que era un jugador que sí jugaba mucho pero igual no marcaba o asistía tanto. Mentira, completamente mentira. Y lo hay que decir que es que ha sido tan constante que una de sus últimas temporadas, ya con 33 años, con un jugador que le puede pesar un poquito más, y hemos visto a Juan Mata que igual, o Cés Fábregas que ya han cogido esa edad y les ha costado seguir el ritmo de la Premier. Él jugó 51 partidos en total con el City con 33 años, es una locura. En un City en el que Pep Guardiola como interior izquierdo le exigía llegar a línea de presión al área contraria, donde tenía una de las mejores estadísticas en robos de pelota, me acuerdo, y sobre todo pues poco a poco ya con la edad pues 33 años, 34, veía que le pesaba, que cada vez le costaba más, que empezaban a llegar las lesiones, que es algo que le ha respetado bastante pese al físico que tenía, porque podría haber sido un jugador lleno de lesiones y habernos perdido muchas cositas de él, pero eso, ya decidió dar el paso atrás, irse a la Real Sociedad, donde también sigue maravillándonos con su fútbol, aunque aquí ya sí, las lesiones le están machacando un poquito más, y si vamos a repasar, aparte de haber cambiado toda la estructura, no toda la historia reciente del Manchester City, tenemos 4 Premier Leagues, 2 FA Cups, 5 Carabao Cups, 2 Community Shields, Eurocopa
y Mundial con España siendo titular e importantísimo en ellas. Efectivamente, y 2 de esas ligas, de esas 4 que ha ganado, siendo las 2 ligas con más puntos en la historia de la Premier League, 98 y 97 respectivamente. Igual la única astillita que se le puede quedar es la Champions League, como hemos visto a muchos jugadores, sobre todo porque ya hubiera sido el culmen de ese City que aspira a eso. Pero bueno, es algo que no se le puede reprochar a él, ni mucho menos. 436 partidos, 77 goles, 140 asistencias. Joder, ya me gustaría a mí tener el 1% de todo lo que ha logrado él. Y pues al final el jugador con más partidos en la historia del Manchester City, y el segundo seguro que está a 47 partidos. Es decir, es una locura la distancia que está el segundo. Sí, que ahora mismo De Bruyne yo creo que sería el que más cerca puede estar de igualarlo, y aún y todo yo creo que mínimo 100 partidos le pueden quedar, o 150 mínimo, o sea, y yo creo que De Bruyne no va a llegar a quitarle ese trono, así que podríamos estar hablando de que David Silva es el mejor jugador español de la historia de la Premier League y va a estar en el top 10, yo creo, de aquí a muchos años de esta competición. O sea que podríamos decir que es el jugador que ha cambiado toda una ciudad, que es difícil de hacerlo. O sea, ha sido el que ha metido al Manchester City por delante de tu Manchester United en la historia reciente. Y ya para finalizar el vídeo, si quieres, podemos mencionar jugadores que no han entrado, pero que han estado muy cerca de hacerlo. Efectivamente, probablemente el que más cerca ha estado ha sido Santi Cazorla, un jugador espectacular. También pues otros jugadores que han rendido bastante bien, como puede ser Laporte, Marcos Alonso, Gaizka Mendieta, Luis García Peperina. Y yo sí que quería comentar el hecho de que Diego Costa evidentemente no va a estar en este top 10 porque pasó muy pocas temporadas, pero es que hay que decir que llegó por 38 millones, lo vendieron por 60, es decir, ellos ganaron 22 millones, jugó 89 partidos y marcó 52 goles y 18 asistencias. Y si quieres comentar como el dato que te gusta. 26 tarjetas amarillas, Diego, por favor, que no te sacaban tarjeta por celebrar con la grada como si lo hacían en el Atlético, tío, relajada, porque ibas ahí con tus guantes característicos y pum, un guantazo, una patada, una criminalidad a la altura de la rodilla defendiendo una pelota en el córner. Hacía cosas que eran propias de Diego Costa, y yo creo que es por algo también por lo que tanto carisma tiene y por lo que tanto nos gusta en el canal. Pues sí. 2 Premier League se llevó encima el tío y una FL Cup. La verdad, cosas muy interesantes. Lo que está claro es que estos 10 nombres que hemos nombrado yo creo que tenían que estar. No son todos los que son, pero están... Bueno, me he liado aquí. Sí, estás liado, pero bueno, esto ya es lo que tiene, no tanto rato de grabación, pues hace que fallemos en cosas tan fáciles como esa, ¿no? Son todos los que están, pero no están todos los que son. Efectivamente, eso es lo que quería decir. Lo que está claro y lo que esperamos es que os haya gustado este vídeo. Nosotros hemos disfrutado mucho, tanto preparando el vídeo como haciéndolo ya en este nuevo setup, como veis, que yo creo que subirá bastante la calidad de vídeo, de grabación y yo creo que en general de entretenimiento para el canal. Y lo que sí os pedimos, como siempre, es que le des like, que os suscribáis, que activéis la campanita, que nos sigáis en nuestras redes sociales, Twitch, Twitter y TikTok, y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Agur.